Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Barranquero, soy especialista en historia económica y hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la dolarización y qué implicancias podría llegar a tener como un país en Argentina en el contexto del siglo XXI. Bien, en primer lugar tenemos que partir de la definición de dolarización, que es un término un poco complejo porque significa varias cosas. En primer lugar podemos dividirla en dos. Dolarización como un fenómeno macroeconómico relacionado en economías con elevados niveles de inflación, lo que da lugar a lo que se conoce en la literatura como currency substitution o reemplazo de la moneda local en sus funciones básicas. Es decir, recordemos las funciones del dinero, que pueden dividirse en tres: medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Esto en entornos de elevada inflación hace que la moneda local empiece a perder sus funciones de manera limitada o absoluta. Como reserva de valor, cuando el ahorro, ya sea en depósitos a plazo fijo y demás instrumentos, empiezan a quedar rezagados ante la inflación, las personas empiezan a ahorrar en divisas extranjeras, generalmente el dólar. Cuando la inflación es un poco más elevada todavía, el dinero se ve afectado en su medida de unidad de cuenta. Entonces algunos bienes caros como algún departamento, una casa y después vehículos empiezan a ser medidos en dólares o en cualquier otra divisa que no sea la divisa local, porque justamente pierde, además de valor, pierde previsibilidad para los contratos. Y finalmente como medio de pago, cuando la moneda local solamente queda reducida a su mínima expresión e incluso hasta se llega a ver afectada en esta función. Entonces, en relación a ello, también podemos tener otro fenómeno macroeconómico que es la dolarización financiera, cuando los instrumentos financieros, sean los mercados de capitales, el sistema bancario, está todo medido en una divisa extranjera. Que eso también se relaciona con esta definición, que es un poco más compleja, pero la podemos subsumir en esta definición de dolarización como fenómeno macroeconómico. Entonces, repitamos que esto sí se relaciona con regímenes de alta inflación, donde el componente inercial de la inflación es determinante. Es decir, la inflación pasada se proyecta a futuro, entonces este componente inercial se vuelve autónomo y empieza a ser uno de los factores claves de la inflación. Independiente, bueno, de la cantidad de dinero, que generalmente la cantidad de dinero, si bien es elevada, empieza a correr por detrás de la inflación, lo que también se traduce en mayores déficits fiscales por el efecto Tanzi-Olivera. O también tenemos el componente indexatorio de las economías de alta inflación, donde todos los contratos de bienes y servicios se hacen en base a inflación futura. Entonces, y ni hablar de la hiperinflación. Entonces, en estos contextos, una salida con una política cambiaria fija, extremadamente dura, que restaure la confianza en la moneda, es determinante. Lo cual nos da lugar a definir la dolarización como una política cambiaria, que es la definición que vamos a utilizar, que es lo que se propone en el contexto actual de la Argentina del año 2023. Entonces, podemos hablar de dolarización oficialmente cuando un país decide abandonar su moneda y utiliza la de un país extranjero en todas las funciones del dinero, pero esta vez de manera oficial y legal. Vale hacer una aclaración que la dolarización no es una unión monetaria, sino un hard peg. Ahora vamos a definir estos términos. Una unión monetaria es cuando los países comparten una moneda común, en este caso el euro. Es importante diferenciarlo porque el euro sí tiene un banco central que hace política monetaria y que representa el interés de cada uno de los países que conforman esa unión monetaria. Podemos decir que existen asimetrías notables, no es lo mismo Alemania que Grecia, pero los países tienen representación en ese Banco Central Europeo y es un banco que en contexto de crisis suele ser bastante activo e incluso también está sujeto a decisiones de política económica estratégica de la Unión Europea. Es decir, que tiene un protagonismo bastante activo.
Distinto sería con un hard peg, que son de las opciones de política cambiaria extrema, es decir, en una punta tenemos la flotabilidad total determinada por el mercado, que es un ejemplo idílico que prácticamente no ha existido en la historia, y tenemos del lado del extremo de la política cambiaria fija 2, que son el sistema de caja de conversión o sistemas de tipo patrón oro, patrón divisa, donde la base monetaria está atada estrictamente a las reservas en el Banco Central, y la dolarización, que es la política cambiaria que se basa en el fin de la política cambiaria. No existe. Entonces, es importante recalcar esto porque, a diferencia de una unión monetaria, si un país está dolarizado, va a tener solamente la política monetaria del país dueño de la moneda, por la cual se reemplaza la moneda local. Es decir, no va a tener ningún tipo de política ni monetaria para hacer en un momento, por ejemplo, de crisis. Entonces, resumamos que esto implicaría, como dijimos, las pérdidas de estas funciones y sobre todo el papel de prestamista en última instancia, que es un papel bastante importante para los bancos centrales. Aunque es muy importante decir que una dolarización tampoco implicaría la eliminación de un banco central. De hecho, Ecuador, que es el país más grande dolarizado, tiene un banco central que tiene ciertas funciones de supervisión y tiene un margen limitado para hacer alguna que otra cosa en un momento de crisis. Esta idea de que dolarizar sin banco central es algo que todavía no se ha visto y que podría ser mucho más perjudicial de lo que ya es este sistema, como vamos a ver. Bien, vamos a hablar de los pros y los contras de la dolarización. La dolarización se ha mostrado, como los demás hard pegs, como la caja de conversión argentina de 1991 y de regímenes similares en los países bálticos como Estonia, Lituania, en ser instrumentos cambiarios que reducen notoriamente la inflación moderada y alta e incluso hiperinflaciones en periodos de tiempo significativamente cortos, como menos de 2 años o 2 años aproximadamente. En ese sentido, es prácticamente la principal ventaja que tiene. Recordemos también que un factor adicional a tener en cuenta fue la capacidad de eliminar el riesgo cambiario, es decir, la posibilidad de que el país devalúe. Entonces, en un contexto de alta movilidad de capitales, como fue la década de 1990 hasta la crisis del 2008, donde los países desarrollados y las economías asiáticas que eran el motor productivo de la globalización, tenían los sistemas financieros totalmente libres, incluso con fuertes desregulaciones en el sistema bancario. Bien, este mundo obviamente ya no existe más, que también se coincide con un momento muy particular que es el momento geopolítico del mundo unipolar, que es una economía internacional basada exclusivamente en Estados Unidos, donde el dólar va a tener una dominancia absoluta. Entonces, en este contexto de recurrentes crisis financieras como fueron los mercados emergentes, algunos economistas del mainstream internacional o del FMI y otros organismos estudiaron por un periodo breve de tiempo la ventaja de la dolarización en tanto eliminación del riesgo cambiario al país no poder devaluar, lo cual se basaba en la credibilidad y previsibilidad que iban a tener los inversores externos de que ese país no iba a devaluar. Una idea dentro de todo simple, pero que es uno de los principales puntos que tiene la dolarización en este contexto, que por cierto ya no se estudia más en el ámbito académico como una posibilidad y menos para un país como Argentina, hoy en día. Por todas las contras, hay que decir que la dolarización no implica el fin de la inflación. De hecho, se importa la inflación del país dueño de la moneda. Tampoco elimina el problema del déficit fiscal, dado que, por ejemplo, Ecuador tiene un déficit que es financiado con endeudamiento externo, lo cual le da una volatilidad muchísimo más importante dado el elevado riesgo país que esto conlleva. Por otro lado, estos regímenes, como han demostrado algunos estudios de la CEPAL, han demostrado generar fuertes déficits del sector externo. Es un detalle no menor, dado el componente elevadamente procíclico y la tendencia a la sobrevaluación cambiaria constante. Por último, no se carece de la función de prestamista de última instancia del Banco Central. Es un detalle sumamente importante.
Es decir, que ya desde la teoría este sistema tiene notorias desventajas por sobre sus ventajas. Por otro lado, existen aún problemas teóricos de mayor complejidad y prácticamente insalvables para el caso de una economía como en la Argentina. En ese sentido, tanto la antigua caja de conversión argentina del 91 hasta el 2001 como una dolarización hoy en día no coincide en absoluto con la teoría de las áreas monetarias óptimas. En ese sentido, el país carece de una estrecha y elevada vinculación comercial con el país dueño de la moneda, en este caso Estados Unidos. Tampoco hay una cercanía física, ni una libre movilidad de factores de producción, ni una convergencia en la política monetaria y fiscal, como es en el caso de los países de la eurozona, donde todos estos países tienen mismas metas fiscales, monetarias, cambiarias, y existe una elevada movilidad de factores de producción entre estos países, además de una cercanía física bastante notable, y un elevadísimo comercio interno entre estas economías. Por otro lado, la economía argentina es una economía del G20 que oscila entre los puestos 20 y 25 en Producto Bruto. También es un país de ingresos medios o ingresos medios altos. Hoy en día sería más de ingresos medios. Lo cual contrasta que los países dolarizados son países muy pequeños, excepto Ecuador, pero que es un país pequeño si se compara con Argentina. Por otro lado, otro detalle igualmente complicado es la complejidad de la economía. La Argentina es un país económicamente diverso, donde además de ser un país exportador de recursos naturales, tiene un mercado interno importante, tiene cierta industria importante y sobre todo tiene recursos naturales no tradicionales y un sector de servicio bastante pujante e importante tanto para su mercado interno como para sus exportaciones. Además de una estructura laboral, si bien diversa y últimamente en crisis, con cierta buena parte de ella con trabajadores en blanco, una estructura social de una clase media que consume bastante, de trabajadores en el sector formal sindicalizado con muchas demandas, lo cual contrasta con una estructura económica y social de los países dolarizados que son bastante simples y regresivas. Es decir, si no son países paraísos fiscales, como gran parte de los países dolarizados, son países monoproductores de algunos recursos naturales, como en el caso de Ecuador, que sus exportaciones son bananas, petróleo, principalmente petróleo, y encima son las exportaciones ecuatorianas se dirigen al país dueño de la moneda, que es Estados Unidos en su gran mayoría. En ese sentido, ya partir de una dolarización en Argentina sería chocar directamente contra la teoría. Teoría que puede ser discutida en el caso europeo de la teoría de las monetarias óptimas, o para el caso de una moneda de Mercosur. Ahí habría un margen de debate interesantísimo desde distintas perspectivas teóricas. Acá directamente ya no se cumple con el más mínimo razonamiento teórico, por lo cual ya no habría nada que debatir. Pero prosigamos. Vamos a ver qué problemas tienen los hard pegs como la dolarización y la caja de conversión, y esto lo vamos a utilizar para marcar el antecedente previo del país con esto. En primer lugar, los ingresos que se disponen para tener la base monetaria provienen de los ingresos por exportaciones, flujos de capital y deuda externa. Saquemos deuda externa de los flujos de capital, dado que va a ser un recurso importante que más o menos podría estar en manos del país, en cierta medida. Exportaciones. Bueno, Argentina es un país periférico con una canasta de exportaciones dentro de todo reducida a los productos tradicionales primarios, más allá de sus exportaciones recientes en servicios u otros nuevos rubros. Las exportaciones tradicionales siguen teniendo un papel determinante, como se ha demostrado en este año de la sequía. Por otro lado, en un mundo de libre movilidad de capitales, como lo fue la experiencia argentina del 91-2001, los flujos de capitales, sean en mercados financieros o inversión extranjera directa o préstamos, endeudamiento del sector público y privado, también es un factor importante. De hecho, los elevados flujos de capital de portafolio han sido determinantes en el primer momento de auge de la convertibilidad entre el 91 y el 94, pero son ambas dos cosas factores que dependen del mercado internacional y que no son para nada controlables por el país periférico como es Argentina. Por otro lado, esto solamente dejaría al sector público
la capacidad de endeudarse para ingresar dólares a la economía, lo cual tiene un problema central, que la deuda externa es un recurso finito, tiene un límite, está sujeto a una restricción de presupuesto. Por lo cual se concluye que bajo estos regímenes cambiarios son los mecanismos de mercado más puros, porque dejan a la economía totalmente sujeta a las fuerzas del mercado externo. Es decir, estos regímenes implican de por sí una liberalización económica importante, sea comercial y sobre todo financiera, como lo fue el patrón oro a fines del siglo XIX, fines del siglo XX, inicio del siglo XX. También implica una flexibilidad laboral y de todos los factores de producción importante, que es más que necesaria, y sobre todo deja sin política cambiaria al país para intervenir en momentos de crisis. Es decir, este instrumento de la devaluación que podría tener una importancia central cuando el país pierde competitividad o cuando hay una fuerte crisis financiera, queda totalmente anulado, y sobre todo también la capacidad de hacer políticas fiscales, porque tanto al existir una dolarización o tener una regla monetaria muy estricta como una caja de conversión, deja que el sector público no pueda hacer absolutamente nada en momentos de crisis y cada vez tenga que tener políticas más austeras, lo cual agrava el ciclo económico en su fase depresiva. Por ello, en un momento de auge, entran capitales o por exportaciones, crece el producto bruto, inversión, gasto, etcétera, etcétera, consumo, y en los momentos de salida de ellos ocurre el efecto contrario. Entonces, en este mecanismo de auge y crisis, no es un mecanismo puramente teórico, sino que repercute sobre las personas de carne y hueso, porque se pierden empresas, y se pierden puestos de trabajo, y se produce un daño en la población importante, como ocurrió en la década del 90. Recordemos los elevados niveles de desempleos que tenía Argentina si se lo compara con su memoria estadística. De hecho, el año 1995, con un 18% de la PEA desempleada, o cuando explota la convertibilidad en el año 2002, que llegó hasta el 22%. Es decir, que son regímenes que prácticamente no solo no se condice con un equilibrio macroeconómico del sector externo, sino son prácticamente insostenibles si se quiere una convivencia social y una institucionalidad democrática y estable que garantice una buena calidad de vida a sus ciudadanos. Por otro lado, hay que hacer la salvedad de la convertibilidad, que bueno, fue un mecanismo que sirvió para salir de la hiperinflación, pero hay que tomarlo como un mecanismo. Acá se lo dejó como el sistema monetario en su conjunto y como un fin en sí mismo. Esa es una pequeña aclaración que tengo que hacer porque, bueno, obviamente sirvió para salir de la hiperinflación y permitió una cierta estabilidad y recuperación de las crisis. Bien, acá dos imágenes. Recordemos, hagamos memoria, cuando los países hoy europeos, estadounidenses y otros países del mundo, como las economías latinoamericanas, superada la fase de crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, hacen esfuerzos para volver al patrón oro, como había previo a la época anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero ahora, como ya demostraban autores como Polanyi, John Maynard Keynes, e incluso distinguidos historiadores económicos como Barry Eichengreen, el patrón oro se volvió una reliquia del pasado en esta época. Recordemos que es un sistema monetario que se basó en la supremacía británica, un país que tenía una elevada vinculación comercial con el mundo y financiera, y ahora en los años 20 dependía exclusivamente de Estados Unidos, un país en ese entonces totalmente autosuficiente. Entonces, los países europeos restauraron el patrón oro, encima una paridad bastante elevada de por sí, y la única forma de sostenerlo fue por endeudamiento externo y con tasas de intereses bastante altas que no se coincidían con un equilibrio social y económico que garantizara el pleno empleo. De hecho, el desempleo estructural es un fenómeno estrictamente de los años 20 y va a repercutir en una de las grandes revoluciones teóricas como fue la teoría general del empleo, el interés y el dinero.
Podemos de vuelta tomar el ejemplo de Argentina en los años 90, con el elevado desempleo como una especie de repetición trágica de lo que ocurrió con la restauración del patrón oro. Y esto lo traigo a colación porque el sistema de caja de conversión argentino fue bastante exitoso en la época de la dominancia británica, aunque sujeto a bastantes límites, pero dentro de todo podía haber funcionado relativamente bien, mientras que restaurar esta reliquia del pasado fue bastante perjudicial para la economía argentina. De hecho, profundizó bastante la dolarización de la economía como fenómeno macroeconómico, a diferencia de otras estabilizaciones como el Plan Real o las mismas cajas de conversión bálticas que fueron bastante eficaces en desdolarizar. Este sistema dolarizó aún más que en un sistema en un contexto de alta inflación. Bien, vamos a hablar de las experiencias recientes en Argentina, sobre todo cómo surge la idea. La idea viene por primera vez del CEMA. Recordemos que el CEMA es el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, actualmente Universidad del CEMA, fundada en la última dictadura militar, que proporcionó cuadros técnicos a la política de Martínez de Oz y que después siguieron funcionando como institución universitaria e intelectual, e incluso fueron determinantes en el gobierno de Menem, dado que proporcionó cuadros técnicos como presidentes del Banco Central, Roque Fernández, Pedro de Pou, y también proporcionó un ministro de Economía como el mismo Roque Fernández, que por cierto está hoy en día atrás del Plan Milei, lo mismo que Carlos Rodríguez, otro prestigioso economista de esta institución que fue creador de la tablita cambiaria, otra experiencia desastrosa de política de cambio fijo con liberalización financiera que terminó en una crisis tremenda, al igual que la convertibilidad. Aunque no tanto como esta última, pero fue bastante fuerte. En ese sentido, el diagnóstico de estos economistas, uno era Aquiles Almansi y otro Rodríguez, que no es Carlos, sostenían que el problema que ocasionó la hiperinflación era la potestad del Estado de emitir dinero. Entonces, al eliminar esta potestad, no habría inflación. Si bien este no es un lugar para discutir el contexto de alta inflación, hay factores muchísimo más elevados que la potestad del Estado para emitir dinero. Por otro lado, ya en otro contexto totalmente distinto, en términos de nivel de precios, tenemos el año 1999, ya casi sin inflación, inflación cero, e incluso el comienzo de la deflación, donde nuevamente la dolarización empieza a ser tenida en cuenta. En ese sentido, entre el 98 y el 2001 se da la última fase de la convertibilidad, entonces empieza a haber un debate de cómo salir. Es decir, se presenta la alternativa dolarizadora y devaluadora. Entonces, Menem con Roque Fernández y Pou intenta negociar la dolarización con Estados Unidos, los cuales se niegan rotundamente, como muestran los estudios de Noemí Brenta, y también tenía un escaso tiempo electoral. Recordemos, 1999 era su último año en el poder. Por otro lado, esta cuestión permanecería en stand-by, dado que el gobierno de la Alianza que asume en ese año se basó exclusivamente en mantener la convertibilidad cueste lo que cueste y a consignas electoralistas como la anticorrupción y demás cuestiones. Por otro lado, había una parte del establishment local endeudado en dólares, y sobre todo las empresas extranjeras con deuda en dólares, que favorecían una dolarización en contraposición de otra buena parte del establishment local, incluso todavía mayor, que pretendía una devaluación. Dado que 1999 es el año de la devaluación de nuestro principal socio comercial. De hecho, gran parte de la industria argentina sobrevive gracias a la integración comercial con el Mercosur y sobre todo con Brasil. Entonces, la devaluación brasileña es el hecho que marca la muerte de la convertibilidad, la larga agonía hasta su estallido. En ese sentido, la economía perdió una competencia, una creciente competitividad cada vez menor, lo cual dejaba a los grupos económicos locales en una situación muy delicada. Y por otro lado, ya en el año 2001, cuando se plantea el megacanje, el blindaje,
en realidad es primero el blindaje, después el megacanje. El ministro Cavallo suele contar que el FMI ya empezaba directamente a condicionar la dolarización. Acá todavía estamos en un contexto donde todavía seguía la dolarización como moda en la literatura, como muestra Noemí Brenta en nuestros estudios. Por otro lado, el ministro Lenikov, en su reciente libro, Cuando estalla la convertibilidad, también habla de las presiones indirectas del FMI para que el país, a partir de la apertura del corralito bancario, llevara a una destrucción de la moneda local y inminentemente a una dolarización. Bien, la cuestión permanecería enterrada por más de 2 décadas hasta el año actual. Marginalmente podemos mencionar algunos papers del SEMA, como los de Emilio Campo, el gran propulsor del proyecto actual de dolarización, ya en la presidencia de Macri, con las sucesivas devaluaciones del año 2018, y en un contexto donde cada vez más hartazgo social con el fenómeno inflacionario, se presenta a la dolarización como este nuevo fenómeno de los libertarios, del anarcocapitalismo, como una solución extremadamente fácil ante un problema complejo como la inflación. E incluso en este contexto, además de complejo, tenemos que admitir que es un problema casi único de un país como Argentina, porque recordemos que la mayoría de los vecinos de la región han estabilizado las economías en la década del 90 y no han vuelto a sufrir problemas de inflación. Es un problema que exclusivamente de nosotros, sacando casos muy extremos como Venezuela y alguna economía del tercer mundo muy particular. Entonces, en este contexto donde el país vuelve a tropezar con la misma piedra de la inflación, después de haberla eliminado a un elevadísimo costo, tenemos que se plantea como una especie de alquimia que busca encontrar la fórmula del oro para hacerlo artificialmente, lo cual es una barbaridad, dado que son problemas que no se admiten soluciones fáciles, pero es una solución que se enuncia como fácil, pero vemos que tiene imposibilidades totalmente notorias. Empecemos. La dolarización que se plantea desde el balance del Banco Central. Si se toman las reservas netas, esto implicaría, a mediados de año, que son los últimos estudios de Fundar sobre el tema, la conversión a un tipo de cambio para rescatar el circulante monetario, los depósitos y sobre todo los pasivos cuasi fiscales, a un tipo de cambio extremadamente elevado. Hay estudios de Lindman y Ani que muestran cómo en un contexto donde el dólar paralelo rondaba los 400 pesos, había que devaluar hasta 7.000 o 8.000 pesos el dólar oficial, lo cual es una mega devaluación y conduce irremediablemente a una hiperinflación. Por otro lado, si se hace desde las reservas brutas, que es lo último que se ha dicho, porque algunos planes de dolarizadores como los de Kachanowski, también Ocampo en 2022, partían de las reservas netas. Hoy en día no existen reservas netas para hacer la dolarización. Y como no se puede ir por cero, una dolarización podría tener X valores tendiendo a infinito. Entonces, nos deja las reservas brutas. Las reservas brutas tampoco se pueden tocar porque son los encajes de los depósitos bancarios en dólares, que en Argentina son del 100%. También están los DEX, que son esos del FMI, para el FMI, y están los swaps del Banco Central Chino, que además de no ser líquidos, dependen del Banco Central Chino. Entonces, ya tenemos una imposibilidad muy grande, dado que para solucionar el problema inflacionario habría que causar una hiperinflación y una confiscación de los depósitos. Algo no cuerda en este razonamiento lógico que se vende como simplista. Por otro lado, tenemos un mundo donde, a diferencia del auge de la globalización, está experimentando una ralentización de la misma. Desde la crisis de 2008, el fenómeno Trump, la crisis de la pandemia de 2020, la guerra en Ucrania, todos estos contextos donde ya está emergiendo un orden multipolar, un orden fragmentario de menor
donde más que menor se estancó la globalización en sus niveles de inicios del siglo XXI. Entonces también están apareciendo formas alternativas al dólar como medio de pago o áreas monetarias que prescinden del dólar, es decir, una creciente fragmentación monetaria. Lo que bueno no quiere decir que el dólar no siga siendo la primera moneda del mundo, obviamente que todavía lo es, pero no tiene la dominancia notoria y absoluta que tenía. Lo cual, retomemos, si tomamos cómo salía desde el balance del Banco Central, ¿cómo es el mundo ahora? Sumémosle que el plan Milei le suma la eliminación del Banco Central y le suma la pérdida de relaciones comerciales con los principales socios como son China y Brasil. No hay forma de que esto sea una idea medianamente, incluso mínimamente razonable. Por ello, llamamos, o llamo mejor dicho, en mi posición, a criticar estas ideas y dejarlas de lado. Los problemas argentinos no se solucionan de la noche a la mañana, y menos que menos destruyendo la moneda nacional. Es decir, existen múltiples formas, otras muy ortodoxas o menos ortodoxas o heterodoxas, de generar ciertos consensos y ciertas medidas básicas para en un periodo relativamente corto estabilizar la economía. De hecho, el año que viene va a ser un año muy interesante para poder estabilizar la economía. Pero lo que no lo vamos a lograr va a ser destruyendo la moneda.